que no podemos ir a la casa de Fester de momento porque está todo ocupado, y más que escrito, y más que pedido, no hay manera, está todo lleno. A no ser que fallara alguien, levantar en la sala, antes que sabéis que íbamos cada martes, 8:30, pues bueno, estamos pendientes. Es verdad que allí iban muchas personas que no veo por aquí, porque viven en el rincón, pero también es verdad que aquí hay muchas personas que viven por aquí. Ya está. Entonces, aquí, ¿qué ventaja hay? Que hay aparcamiento, que hay 2 entradas, que hay barecitos para después tomar algo, el autobús te deja aquí, en fin, se está muy bien. Todo es animarse, salir una horita antes y decir, oye, vamos a escuchar una buena charla y gratis. Pues nada, yo creo que no os tengo que decir nada más, que si alguien no recibe las invitaciones y el que no sé si la conocéis, ella os coge ahora el teléfono y cada 15 días recibiréis la información. Solo es para eso, para recibir información. Y bueno, este señor, que es doctor, don Bartolomé Pérez, os sonará a muchos, porque fue el que cerró el ciclo de 3 años del paro. ¿Os acordáis de él? Sí. Él cerró el ciclo, fue el último que vino. Entonces, a mí me hacía ilusión que el último que cerró, que abriera las puertas del paro. Entonces se lo he pedido y sin ninguna objeción. Me ha dicho lo que haga falta, el día que haga falta, y bueno, y aquí está. Y no os voy a leer el currículum porque tendrá 7, 10 o 15 hojas. Imagínate, toda la vida estudiando. Por eso quiero que le deis el teléfono a Chon, porque yo sí que mando el currículum a todos. Y así os empapáis antes de venir, pues quién es él. Por eso no voy a leerlo ni a repetirlo. Y bueno, yo creo que nada más, no se me queda nada por ahí. Que estoy encantada de que estéis aquí y que le vamos a dar un fuerte aplauso para que se venga. Bueno, como estamos entre amigos, no me importa. Antes de nada, tendré que saber ahora. O sea, es un placer. Yo no cerré, cerró la pantalla mía. Que todavía se ha armado la película para nuestro público. Entonces, con Isabel me llamó, pues bueno, a mí esta historia me metió en su día mi querido maestro, el profesor Alfonso Puchades, y a partir de ahí me dijo, oye, Isabel te diga una misa. Me llamó, me has pillado de sitio en sitio porque mejor me decía, oye, qué difícil hablar contigo, porque hablar una vez, de todo lo que pasa. Y bueno, pues yendo a Argentina hace una semana, la voy a Guatemala que viene, pues me viene estupendo. Y además porque yo siempre lo digo, que entiendo que hay gente pues, que lleva más años, menos años en Benidorm, cuando uno es de pobre, tiene que ser de sus raíces, ¿no? Mis raíces están acá, como siempre he dicho, que nací en Alicante, mi familia es de acá, yo me crié profesionalmente acá, desde aquí salí y me debo a Benidorm absolutamente todo lo que tengo en mi vida, y yo sé por qué lo digo, no solamente por a la de abajo también por mi madre, ¿no? La casa de mi padre, y una cosa de todo que sea venir a Benidorm, a mí siempre es un placer. Y el título, decís, el título, bueno, pues el título, tenemos que aprovechar los psiquiatras lo malo que ha ocurrido. Y el título es Salud mental después de la pandemia. Me dice Isabel, hombre, no cuentes lo de siempre. No voy a contar lo de siempre, pero voy a aprovechar la situación. Y lo llamamos la ventana de oportunidad porque yo que soy muy de refranero, digo, pues eso de no hay mal que por bien no venga. Bueno, pues hombre, mejor que no venga mal, pero coño, si viene, saquemos algo, ¿no? Y ahora mismo es una situación, lo de la salud mental, que todo el mundo está pendiente de eso. Está pendiente de eso como vivimos en este país y en esta sociedad en general, no solo en el país. A golpe de flashes, ¿no? Pasa algo grave, nos preocupa seguir en los 4 días en su vida. Pero en la pandemia, o a raíz de la pandemia, no por la pandemia, como la gente cree, a raíz de la pandemia, hemos visto cosas, hemos conocido cosas, hemos visto defectillos, de muchas historias, pero de salud mental en concreto, y nos planteamos la vida, para bien o para mal, para cosas buenas y para cosas malas, bastante distinta a la que teníamos antes.
y que nos cuesta a veces también adaptarnos, que va a afectar mucho a la salud mental. Y bueno, en esa idea es en lo que yo quiero extenderme hoy, pues un ratito, y comentar. Le comentaba también a Isabel que prefiero no venir a hacer una diapositiva porque me parecía demasiado académico y creo que no es el objetivo. El objetivo es bueno, pues voy a hacer un guión, de hecho, puedo prometer y prometo que ya don Adolfo, yo lo he hecho, lo tenía preparado, y lo he escrito ya, lo he escrito ya, ahora saliendo del hospital en casa, para organizar las ideas. Y, bueno, dependiendo de cómo veamos, incidiremos en unas cosas o en otras cosas. Bien, en principio, yo no he llegado a contextualizar, porque para mucha gente lo de la pandemia como que ya ha acabado, ya ha pasado. Vamos a ver, de la pandemia hay mucho que hablar, y que hablan otros. Pero lo que está claro es que la pandemia, una cosa es ese miedo o ese problemón gravísimo que tuvimos con el bicho, con el virus, y que seguimos teniendo, cuidadito, seguimos teniendo porque todos los que lo hemos pasado sabemos que, cuidadito, no estamos exentos. Y otra cosa es la transformación que ha generado y lo que ha venido. Y eso es lo que yo quiero comentar. Yo estoy pensando ahora mismo, cuando empezó la pandemia, de golpe a todos nos movilizaron hacia eso, hacia el ordenador. Y las veces, Dios mío, las veces que me habrán pillado a mí diciendo burradas con el casco, que no estaba atento que había cerrado, o levantándome todo trajeado. Perdónme una anécdota para romper hielo y entrar, ahora que hablaremos de ordenadores. Recuerdo la inauguración hace 2 años, la inauguración del curso académico de la Universidad de los Lagos de Chile, en Puerto Montt, Alicante. Es decir, yo estaba en mi casa, con los focos puestos, todo ahí, trajeado, corbata y, claro, vestido lógicamente como se ha visto en el ordenador, con bañador por debajo. Y cuando me dicen, oye, protocolo, antes de empezar vamos a poner el himno de Chile, el himno de la universidad. Claro, me pasó eso, yo pensé enseguida, oye, luego me di cuenta de que, oye, Mauricio, hay que levantarse y digo, tío, está delante de un ordenador, ¿cómo te vas a levantarse hacia fuera de la pantalla, no? Pero bueno, era anécdota de todo lo que os ha hecho aprender la pandemia con el asunto ese. Pero decía, después de la pandemia hay cambios importantísimos y hay que hablar del contexto antes de hablar de la salud mental. En primer lugar, vamos a ver, a nadie escapa que ha provocado una incidencia muy negativa en las relaciones sociales. Hoy es un ejemplo de cómo se va recuperando. Hoy, aquí, ¿no? Todo eso nos ha hecho alejarnos mucho. No solo del confinamiento, que no vamos a discutir si se perdió libertades, si no, de la perspectiva de salud pública, por supuesto, hay una medida a tomar, de la perspectiva ya gubernativa, abusos hay, pero la realidad es que eso incidió negativamente en muchas cosas. Y sobre todo y especialmente, y es lo que nos preocupa a los psiquiatras, es a futuro, en los niños, en los adolescentes. Y decía, cuando empezamos con esto, y lo que está viendo esta mañana, ya decíamos que todo lo que está pasando hoy va a pasar, pero lo decíamos ya en el año 20, en junio del 20 ya estamos con cuidado, que no solo es el bicho que está teniendo el problema, vendrá todo eso. Entonces, a nivel de salud mental, lo primero que nos tiene que preocupar es cómo incidir. O sea, parece que queremos hacer como una cerrazón, ¿no? O sea, ha pasado la pandemia, nos dan los 2 años de escolarización, eso se aprende rápido. A ver, los contenidos sí. Los contenidos se pueden aprender rápido. Pero la socialización en momentos cumbre, ya veremos qué pasa el día de mañana con estos. Ya veremos. Ya estamos viendo cosas, pero ya veremos. Insisto, estoy hablando del contexto, luego hablaremos ya de respuestas, que es lo que importa realmente. La desescolarización ha sido uno de los factores de verdad que más a los estudiantes. Por eso. Porque es la época, es el momento en el que estamos desarrollando habilidades, estamos desarrollando incluso a nivel cortical, ¿no? Cerebral. Entonces, esa pérdida de entrenamiento, nadie escapa que si un atleta está 2 años sin entrenar, nunca podrá batir el récord que batiría sin entrenar. Entonces, vamos a ver qué significa eso en el día a día y lamentablemente podemos empezar a asociarlo con ciertos datos que luego daré, no para estandarizar, sino para que sepamos que esos datos existen. Y hablo de temas claves. La pandemia también trajo una tensión emocional importante.
sensación de incertidumbre, de agobio. Recuerden que el problema a veces ya no era estamos mal, era cuándo acaba esto, o sea, ¿dónde está? Mire, es que tiene usted la luz del túnel a 10 kilómetros. Bueno, pues nada, vamos andando. Allí no teníamos ni luz del túnel siquiera. No sabíamos cuándo. Y eso a mucha gente que generalmente en la vida pasa manejándose bien, le hizo votar. Y generó una tensión importante que en las familias también se manifestó hacia los niños y hacia los adolescentes. Luego, otro aspecto más de la pandemia meramente, de lo que cambió la pandemia. Y decía esto. Esto es muy bien, pudimos soportar. Pero ahora viniendo para acá, por ejemplo, hemos llegado a normalizar tanto esta relación que ahora viniendo para acá tengo que ver a una compañera, una colega, y cuando veo colegas, pues lo veo fuera del área, un tema de mayor intimidad, y me dice, es una médico de primaria, y me dice, ¿y tú no haces consultas online? Menos mal que no ha visto la cara. El no ha sido de eso de ¿qué coño me estás diciendo? O sea, hemos llegado con todo esto a la situación extrema de basar hoy en día todavía la medicina, que la telemedicina es fundamental, cuidado, basar la medicina en cosas como esto, todo por ordenador, hay cosas que sí, hay cosas que no. Hemos llegado a que anoche mismo me reía de una amiga de Washington porque me decía, mañana tengo que ir a trabajar en la Organización de Estados Americanos. Me decía, Ginés, joder, que lleváis 3 años que es lo que se despacho. Hay organismos internacionales donde todavía no entran. Y empresas, todos sabemos, donde han hecho que el teletrabajo, insisto, tiene ventajas, se acabe siendo una forma de compensar. Bueno, ¿y eso qué importa con la salud mental? Hombre, importa porque al final volvemos a lo mismo. Seguimos sin relacionarnos. Es lo que me quiero llegar. Yo soy muy tecnológico, extremadamente tecnológico, pero sé que la relación humana nunca la voy a conseguir. Con teletrabajo, con videoconferencias, con historias. Nos permite comunicar con los que antes no podíamos. A mí me permite hablar con mi hija que está en Madrid, con la pequeña viendo de la cara. Antes no podía. Ahora, eso jamás va a sustituir la relación humana. Y es peligroso que eso lo instalemos como humano. Y finalmente, en cuanto a lo que es la pandemia meramente, a mí también con el tiempo me empiezo a plantear si realmente la pandemia que sigue, genera un problema que sigue, sí. O hay parte también, que es fundamental, que ha sacado lo que ya estaba. Es decir, había mucho problema de salud mental en la calle, que la gente tapaba por estigma, por miedo, por lo que sea, y por la pandemia es verdad que algunos notaron que realmente gran parte, como lo comenté algunos datos, estaba plasmado, estaba ahí, y la pandemia hizo que apareciera. Ahora decía, en el contexto hay dos partes, decía, la pandemia en sí y lo que ha venido luego de la pandemia. Porque claro, insisto, el bicho sigue ahí, que controlado está, pero ojito, la inflación, el amigo Putin, el cambio de orden mundial con China, que ya empezó con la batalla de China con Trump, con China, según se vea. Los mercados, de una caída, un rebote brutal, sobre todo por tecnológicas, y ahora parece que hay un blufo otra vez. Todo eso nos vuelve a instalar en una situación de bastante incertidumbre. Y cuando en el 2008 ocurrió la crisis financiera, la Organización Mundial de la Salud, cuando dio las recomendaciones a los estados para evitar los dos grandes problemas que iban a surgir de salud mental, que eran más alcoholismo y más suicidios, ya incidía en cuidadito con las economías domésticas. No piensen que esto solamente se cura con tratamientos. Claro, este contexto que nos queda ahora, que me dirán, no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la pandemia. Mucha gente aprovechó la pandemia, o algunos de estos actores, para eso. Este contexto de incertidumbre, de inseguridad, es peligroso. Y es peligroso porque además, y no voy a hablar de política, pero es alimento para los populismos. Y los populismos lo que hacen es enardecer más todavía el problema. Y eso es así, insisto, no voy a hablar de política para nada, pero la realidad es que eso ocurre, enardece, y lo que más me preocupa, y ahora sí hablo de política en general,
y es que un problema así como la salud mental tiene bien unido porque habla de menciones todo lo que metamos, permítanme, porque es así de grosero, gilipolleces, y nos olvidemos de lo que nos importa. Y repito, ¿qué nos importa? La salud mental y la de esos niños y esos adolescentes que han tenido un hándicap de 2 años. Miren, cuando yo era chico, mi padre me recordaba de la guerra civil, y yo a veces era demasiado serio de niño y me decía, hijo, no deje de ser niño cuando le toque ser niño. No es comparable, evidentemente, la guerra civil a una pandemia, pero todo aquello que ya no fue solamente los sufrimientos y las carencias, sino la falta de poder contactar, esa parte sí que tiene que dar parte de la juventud activa. Y por eso digo que la salud mental, por lo menos pensando en ellos, sí que debemos plantearlo. Bien, ese es el contexto, porque no puedo hablar de salud mental si no hablo de ese contexto. Porque repito, pandemia, bicho. No, pandemia no es bicho. El bicho, insisto, pasó, lo que sea. Pandemia es grandes cambios, muchos de ellos que se quedan. Ahora bien, sí que es cierto que durante la pandemia el tema pues se puso mucho más. Encuestas del Instituto Carlos III, o sea, del Ministerio de Salud, más o menos seria, dice que un 28% de la población percibió que tenía problemas físicos, y ahí incluimos la enfermedad. Pero un 32% más percibió que tenía problemas de salud mental. Por tanto, decía, oiga, siendo un problema estrictamente físico, fíjense, afecta más a la salud mental. Les decía que yo quiero dar algunos datos porque, repito, o sea, que nos sirva la pandemia, mi objetivo hoy es que se planteen que nos sirva la pandemia lo que hemos aprendido para darle importancia a la salud mental, pero no seamos tan inocentes de pensar que todo fue la pandemia. Miren una cosa, esta comunidad, la Comunidad Valenciana, año 2014, ante la pandemia, mucho antes de la pandemia, de las 17 comunidades, las 12 autónomas no computan en esta encuesta de la encuesta europea de salud, no estoy hablando de una encuesta de Chichinabo, de las 17 comunidades será la 14ª más bajita en cuanto a prevalencia de depresión. Es decir, de las que menor depresión tenía antes de la pandemia. Después de la pandemia es actualmente ni más ni menos que la segunda. A ver, entonces por la pandemia, la pandemia va a rematar la faena, pero aquí pasa algo. Aquí pasa algo cuando hemos pasado tan drásticamente de ser una comunidad, bueno, con nuestros problemas, bastantes, pero, bueno, mediterránea, a parecer más bien nórdicos, ¿no? Todos depresivos. Esto, como decía, ¿tiene que ver con la pandemia? Sí, pero ya venía de antes. Por eso repito, que la pandemia nos lleva como aviso de lo tenemos prohibido. Es más, en España han defendido esos casos de depresión, curiosamente, en ese periodo, no digo pre-post-pandemia, pero del 14 al 21. En la Comunidad Valenciana, en España bajó un 30%. De media, la Comunidad Valenciana subió un 74%, por la pandemia. Luego decía datos que asustan al personal y que yo no entiendo cómo la gente no lo sabe. O sea, yo, de verdad, siempre digo a los periodistas que, chicos, preguntad datos. Porque a veces los políticos no es que los oculten, es que algunos no saben ni que existen y lo hacen ellos mismos. El Ministerio de Sanidad. El suicidio, lo han oído constantemente. El suicidio se ha disparado después de la pandemia. Cierto. Del año 2016 al año 2021, es decir, antes bastante de la pandemia, a lo actual, el suicidio a nivel nacional se ha incrementado un 135%, más que duplicado. 135. En esta comunidad un 277. En los más jóvenes, 300% a nivel nacional, 3 veces más. 440 en insisto, quiero decir con esto, la pandemia ha sido ¡pum! La explosión. Pero el problemón ya estaba viniendo de antes y los datos estaban ahí, estaban aquí en internet. No hace falta ser visto para buscarlo. Es complicado, pero no es. La pandemia nos trajo también otra cosa, esta sí que es de la pandemia, y es un incremento brutal en
el consumo de sustancias. Ya éramos antes bastante mejores, pero ahora somos más. Ahora, no voy a hablar de drogas que indican, si voy a hablar de algo que quizás a la mayoría de los pacientes sí les puede afectar. Lo que sí que ha traído como gran novedad es un abuso brutal y peligrosísimo en el uso de fármacos analgésicos para dolor opiáceos. En la pandemia ocurrió una cosa muy peculiar, con la manía del telefonito. Me duele la lumbar, como cualquiera. Llamas. Claro, no ves al paciente, ¿qué tienes que decir? Ibuprofeno. Ya está. Claro, a las 2 semanas de mes, pues ya. Es que no puedo moverme. ¿Y qué te dan? Fardiar, paracetamol y tramadol. Ya eso es lo que hace. Pero sigues en las mismas. No le puedo decir que siga sufriendo. Que le doy, me meto ya con los peces puros. ¿Qué ocurrió cuando empezaron ya al cara a cara? Nos mandaban gente de la punta pala, las unidades que trabajamos a drogas, tenía gente de 60 y pico, 30 y pico años, con lumbalgias serias, que no se habían podido hacer imágenes, o sea, placas, que no habían visto traumatólogo, que no habían puesto tratamiento para ese problema de la seguro que tenía, y te decían, desintoxícale. Mira, ¿cómo voy a desintoxicar a una persona que le hace falta el analgésico? ¿Qué hace? Es que se está pasando. Hombre, es que hemos dado una asistencia bastante mala. Es que si a mí me duele, yo también, no sé del tema, me tomo una pastilla más. Esto sería anecdótico si no fuera por lo siguiente. En Estados Unidos se ha declarado como pandemia nacional el consumo de opiáceos endógenos. ¿Por qué? Porque solo el año pasado en Estados Unidos murieron 100.000 personas por sobredosis de fármacos opiáceos. Como dato comparativo, Estados Unidos es muy grande, ¿vale? Como dato comparativo, Estados Unidos perdió a 60.000 militares en la guerra de Vietnam. Es decir, solo en un año se trincan el doble que la guerra de Vietnam. Hablo de sobredosis, ya no digo la gente que haya fallecido de infarto por lo que sea por otros fármacos. Por eso sí que vive la pandemia y eso sí que va a exigir cambios. ¿Tiene que ver con la salud mental? Tiene que ver por dos cosas. Primero, genera dependencia y fundamentalmente declive. Entonces, seamos conscientes, lo digo con todos los que estamos, que el tema de los fármacos. Y finalmente, también nos trajo inmediatamente otro problema, y es que se dejó de atender patologías crónicas de salud mental. ¿Qué son patologías crónicas? Son patologías muy graves, como puede ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar, es un trastorno de déficit de atención. Personas que quedaron sin tratamiento o con poco seguimiento y que, en consecuencia, han empeorado esta vida. En resumen, yo diría que a nivel estructural, yo diría que la salud mental durante la pandemia lo que hizo fue mostrar nuestras vergüenzas. Y eso es lo que yo quiero llevarles al punto de reflexión. La gente, en general, y yo creo que con muy mal conocimiento, conoce otra cosa, criticó el sistema sanitario. El sistema sanitario español, mire, si algo tiene bueno España, aparte de cuando gana el Mundial de Básquet, porque los de fútbol para mí son secundarios, los de básquet son otra cosa, pero aparte de eso, si algo tiene bueno España, el sistema de salud. Porque es algo que independientemente proceda de quien procede, visto que ha fallecido en España siempre, colore, a uno igual, o sea, siempre hay una mentalidad de que la gente tenga una asistencia sanitaria. Siempre. Lo que digo siempre es siempre. Hasta cuando no haya vergüenza. Con distintas formas, pero siempre. Es la joyita de la corona que tenemos de verdad. Entonces, cuando la gente decía, el sistema flojea. No, el sistema es que no se le alimenta. El sistema está débil. Ahora el sistema se tensiona mucho. Y yo creo que así el sistema aguantó muy bien. Ahora, el hermano pobre del sistema, que es la salud mental, no es que no pudiera dar respuesta a ese 32% de personas que tienen problemas, sino que realmente demostró que no está en capacidad de dar respuesta ni cuando las vacas son gordas. Y esa es la vergüenza que decía que tenemos. Hemos tenido un problema, creemos que el problema ha desaparecido. No, los efectos de salud mental de la pandemia no es que no hayan desaparecido, es que ahora cuando van a empezar no sabemos lo que va a haber. Podemos imaginar, pero ahora empieza.
sobre todo, repito, por esos adolescentes que tienen una parte de desarrollo conceptualmente importante bloqueada. Y el sistema lo que demostró es que la salud mental nuestra era patética. Y eso es culpa de todos, porque todos pensamos, bueno, esto es para los que tienen esas enfermedades, pero son la mayoría. Y ahora es cuando entramos a la salud mental potente, y ahora es cuando nos vemos con el problemita que tenemos encima de la mesa. Yo creo que cuando se gasta solo el 5% del gasto sanitario en salud mental, solo el 5%, claro, el resultado es el que es. Y el problema es que ahora yo leo, oigo, gente, y repito, no quiero hablar de política, pero sí que soy ciudadano y tengo derecho a opinar, que ahora me cuenta que va a hacer lo que en 8 años, en 10, en 12, me da igual, lo hizo. Yo lo que quiero es que haga, porque el problema, repito, lo tenemos ahí. Y su problema, francamente, es que ahora mismo la salud mental de esta comunidad se está descapitalizando de forma extrema. Tengo muchos compañeros que lo que están haciendo es pedir excedencia completa, es decir, adiós. Hace poco, a uno que está parte acá, de Campello, trabajaba en San Juan, pero esta parte de acá, parte de Alicante, le decía, chico, aguanta un poquito, imagina. Allí me dan lo que tengo aquí y más. Y como no estoy viendo mucho, estamos quedando con la salud mental bastante coja y sin capacidad. Entonces, a mí me da la impresión de que una vez más nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. El problema es si va a seguir tronando o lo vamos a olvidar. Otro tema importante de la salud mental después de la pandemia. Hemos normalizado lo que llamamos el malestar psicológico. ¿O cuál tiene derecho uno que la atienda? ¿Por qué tiene que cumplir los criterios diagnósticos? Si yo lo encuentro mal, pues lo encuentro mal. Quizás no necesito tanto apoyo como otros que están más malitos, pero alguna atención merece. Pero claro, eso nos genera ahora un problema de la sobrecarga. Y eso también tiene que llevarnos, ¿no entiendo por acá el sector educativo? ¿Puede ser? ¿Había gente de escuelas por acá? Sí. Bien. No, esto no es crítica, es todo lo contrario. Esto es lo que nos tiene que llevar precisamente a apoyar a la escuela. Y me dirán, nosotros ya no vamos a la escuela, ya lo sé, hay que pensar en el futuro. Apoyar a la escuela en un sentido. La capacidad de sufrimiento, y no digo de sufrir en plan masoca, digo de aguante. Nuestra resiliencia, miren que nos han contado la resiliencia. ¿Te acuerdas cuando nos ponían de resistiré? Y todas estas imbecilidades y la gente salía y aplaudía. Aplaudía lo contrario y yo decía, menos aplausos ni más mascarillas. No tengo mascarillas, pero tengo aplausos. Y la resiliencia, bueno, pues la resiliencia se trabaja en la escuela. Pero si en la escuela no le damos esa capacidad de educar, no solo docencia de contenido, de educar, porque ahí es donde transmitimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, si le damos la capacidad, es normal que cada vez encontremos más malestar psicológico, porque nuestra capacidad de aguante cada vez es menor. Es lo que los psiquiatras llamamos trastornos adaptativos. Bueno, están ahí, merecen atención, pero creo que si trabajamos en la escuela, posiblemente vayamos mejor en esto que llamamos habilidades de aguante. Por eso cuando hablamos de salud mental, repito, y de salud mental después de la pandemia, podemos hablar de números, podemos hablar de carencia de sanidad, pero yo decía, he inventado la oportunidad, vamos a aprovechar para hablar de otras cosas que al margen de la pandemia nos pueden servir para tener la mejor sanidad, y la primera es esa, la primera es la escuela. Porque la escuela, con el debido respeto a todos los que les guste la cultura, no es un tema cultural, educativo, es un tema formativo. La gran diferencia entre quien va a la escuela y quien no va a la escuela es la formación personal, por buena persona que sea. Pero esa formación como ser humano solo lo puede ofrecer la escuela. Y por eso la necesidad de que nos planteemos cambios y que pongamos el día a la escuela, cuando la escuela me refiero a la docencia en general, menos la universitaria, que es otro nivel. Un nivel de otros conceptos. Pero la docencia en general, sobre todo la obligatoria, la pongamos al nivel que merece una sociedad si de verdad queremos prevenir los problemas de salud mental, aparte de otras cosas favorables que trae. Ahora, si hablo de escuela, hablo de familia. Es otro de los pilares que nos ha fallado.
Nos hemos portado muy bien, ya. Digo que nos ha fallado en el sentido de que hemos tensionado mucho también la familia. Y entonces, como reflexión y crítica, debemos plantearnos, vamos a ver, si la familia y el juego son los dos pilares fundamentales de la sociedad, bueno, aprendamos un poquito de cuando la ponemos en tensión, la familia cuesta mantener el tema, porque gran parte de los problemas de salud mental ha venido por cómo incide padres a las madres los problemas y cómo ellos lo transmiten a los hijos. Bueno, empecemos a plantearnos también, como lección aprendida, que tendremos que empezar a trabajar más de verdad, o sea, a ayudar más a las familias, a dejarnos el cuá de ayuda a familias. No, ¿cómo se ayuda a la familia? Conciliación laboral, la rectitud, por ejemplo, las medidas en la calle, pero no. ¿Cuántas veces ves que dices, es que doctor, yo no puedo decirle a mi hijo con 16 años que los martes por la tarde o por la noche no esté en el jardín, en el parque, fumando gallitos? Hombre, la verdad que la autoridad parental se ha perdido bastante, pero si tuviéramos un poquito más de orden en la calle, quizás ocurriría menos. En fin, yo no voy a dar idea de lo que hay que hacer, porque no es mi profesión, pero sí ser consciente que la salud mental del futuro pasa por recobrar lo que hemos perdido, no por la pandemia, sino lo que la pandemia nos ha enseñado. Y es que familias con más capacidad de resistencia, escuelas con más medios, hubieran afrontado mucho más el problema de salud mental que tenemos y que nos viene, que son esos los datos que dan. Triplicar, cuatriplicar la tasa de ideación de suicida, oigan, en serio, eso es, y repito, venía de antes. La pandemia nos mejoró, pero venía de antes. Lo estábamos perdiendo todo del 16 porque es el dato del que empieza a caer. Yo no sé ni quién gobernaba el 16 ni cómo. Solo sé que Hércules no está en primera como octubre. Bien, por tanto, hay una cosa final que también nos sirve, nos está sirviendo mucho para ver. A ver, el sistema, como decía, se desquebrajó, faltaban medios. Oímos muchas veces ese discurso, yo no defiendo a ninguna universidad, trabajo en una y puedo decir, ¿me va a defender? No, ojalá vaya a otra mejor, me voy a la otra. Si me pagan más de 200 euros, porque me pagan esto, no voy a hacer. Pero, ¿cuántas veces estamos escuchando? ¡Faltan médicos! No faltan médicos. Médicos son graduados en medicina. Lo que falta son especialistas. ¿Saben cuántos años tendría que, para que cumplamos? A mí me hace mucha gracia cuando sale gente dice, vamos a subir la ratio, la plantilla de psicólogos, de psiquiatras. Miren, solo los psiquiatras, que hay más número, los pobres psicólogos hay muy poquitos. Solo los psiquiatras, para tener esta comunidad, la ratio normal, a la media del país, haría falta 35 años, me confundo, no quiero exagerar, la ratio europea, cuidado, 35 años sin que se jubile ninguno, se muera ninguno y todos los que se formen aquí se quedan aquí. O sea, algo imposible. ¿Qué es lo que pasa? Si es muy simple, no estamos fabricando, eso cualquiera que se dedique a cualquier tema de fábrica lo sabe, si a usted le falta producto y no fabrica, pues si le falta producto. Pero el problema es que no es porque no tengamos médicos, es que hace falta, esto en todas las especialidades, pero en psiquiatría especialmente, hace falta más especialistas en psiquiatría. Y no es una decisión simple, ¿no? En psicología, digo, no quiero ni comentarlo, porque en psicología pasa una cosa peculiar. Es una carrera como medicina, no son carreras que habiliten. Si tiene algún familiar que quiere hacer medicina o psicología, dígale que no, dediquen a cosas más prácticas. No son carreras que habiliten. Cuando tú acabas no puedes ejercer. Se ha hecho la pandemia, pero era una necesidad de Estado. Pero no se puede, hay que ser especialista. Entonces, en medicina acabas y como tienes una especialidad, acabamos de echar por tierra 36.000 euros por cabeza que pagamos nosotros. Piense que cada estudiante hay 36.000 castañas que ponemos todos, luego las cosas que pueden ellos. Esa inversión la perdemos y no tiene una especialidad. Bueno, pues con los psicólogos esto es más grave, porque dicen, un psicólogo en cada centro de salud, un psicólogo en cada centro escolar. Hagámosle por parte, machotes. Psicólogos hay 3 tipos. Especialistas en psicología clínica. Cada año salen 100 y pico o cientos en España, o sea, no tenemos ni patitas. 150 años haría falta en este caso
para tener las reuniones. Si no, creamos más. Psicólogos general sanitarios. Máster. Estos pueden ejercer en privado y cuántos pueden ejercer, no en la pública, pero sí en concepto, no en concepto de la pública. Y graduados en psicología, puede ser ministra, que no pueden ser. Y a veces nos confundimos en esos temas. Estos son problemas que, mira, bueno, ya ven que me importa, hombre, importa porque nos está manifestando que si podemos tener una buena salud mental, pero solamente vamos a invertir un poquito más en eso, porque es un poquito más, y aquí estamos hablando de ridiculeces. ¿Saben cuánto cuesta la plantilla? Claro, cada uno cuando piensa ahora, si tuviera el bolsillo esto, ¿cuánto cuesta la plantilla de salud mental de toda la Comunidad Valenciana? 40 millones de euros. 40 millones de euros, yo no sé, el presupuesto de sanidad de ser quizás 6.000, 7.000, 8.000, que no es absolutamente nada. No es un tema de dinero, ya no se ha demostrado, la voluntad siempre por el dinero, sino que es un tema de tener más especialistas. Bien, ¿qué lecciones aprendidas además de todo esto? No deja el tema. Repito, el tema de esos incrementos de un 300 en depresión, 400 en inacción política, o sea, de suicida, de pago. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay algo que sí que todos podemos tener, seguir teniendo, y que ha sido la parte positiva. Quizás con todos estos miedos hemos roto un poquitito el estigma. A la gente ya le ha dado menos corte decir, estoy deprimido, quiero tratamiento. Porque es una cosa que, se pone un antidepresivo, a la gente le da cierta lástima. Bueno, yo creo que esto se ha conseguido. También es cierto que ha aumentado el número de tontolaba que te dicen, doctor, ¿seré bipolar? Y me dicen, no, eso es idiota. Porque ser bipolar es una enfermedad lamentablemente muy grave. Pero cuando te viene alguno, es que me cambia el ánimo. Mire, eso no es el bipolar. El bipolar es estar allí, eufórico, y estar detenido. Entonces, desde que la Catherine Zeta-Jones pues, dijo que era bipolar, todo el mundo que lo es. Todo el mundo es bipolar, ¿no? Bueno, pues nos hemos dejado las tonterías y quizás sí que vemos que la gente con más tranquilidad sí que dice tengo un problema, me ayuda y también entiende más el problema de verdad. Yo creo que es una parte positiva dentro del problema que hemos. No deja otra lección aprendida y por eso da toda la vara con la escuela, la familia, todo eso. Esa frase que a todos nos han dicho de chicos, es más vale prevenir que curar, hay que fundamentar. Por aquí no tenemos recetas mágicas, aquí no tenemos la pildorita mágica que tome eso y solucionar. Pues la promoción de la salud mental, la prevención, y para eso hay que, repito, apoyar a la escuela, a la familia, es fundamental. No de palabra, de verdad. No sirve para nada los protocolos. Yo me he revisado todos los protocolos estos de violencia, de bullying, de suicidio de las escuelas. Son protocolos de actuación. Es decir, cuando uno le pega, ¿qué es lo que hacemos? Cuando uno se tira, o dice que me va a tirar, ¿qué es lo que hacemos? No, lo que hay que hacer es prevenir eso. Lo que necesitamos son intervenciones preventivas para que no pegue, para que no piense en tirarse. Y eso es lo que nos hace falta si de verdad queremos arrancar una salud mental coherente después de todo lo que pasó. Darnos cuenta, eso es bueno como decía el estigma, que ya ha pasado de un derecho individual que me atiendan o no atiendan a ser una necesidad colectiva. O sea, nos preocupa a todos, debe empezar a preocuparnos que cada persona tenga un problema. Porque nos afecta, nos afecta la convivencia, nos afecta la economía, nos afecta todo. Pero finalmente, y aquí les voy a pasar la pelota a ustedes, cuando hablamos de sistemas de salud, siempre, como lo que estemos, vivimos en una pirámide, donde arriba está por más caro, ¿no? Imagínate, el hospital. Luego, la atención ambulatoria especializada. Luego, la primaria. Luego ponemos también por la prevención, la promoción de la salud y la prevención. Y en la base grande ponemos el autocuidado y la autoayuda. Y esto es lo que yo sí que les recomendaría. No es que vengan tiempos malos en absoluto. Llegan los tiempos que vengan. Pero efectivamente, se ha ido perdiendo el camino, insisto, antes de la pandemia, más con la pandemia, por factores que eran muy preventivos para todos, como esto, tan importante. Entonces yo creo que no me gusta hacer esos decálogos de
haga esto, esto, esto y esto, pero hay cosas que tenemos que darle la importancia que tiene. Y es, por ejemplo, a ver, si hemos estado un tiempo notando que la falta de contacto, de tocar, de comentar, de hablar, de saludar al vecino, que quizá no sabe ni cómo se llama porque nunca lo han visto, ¿no? Pues eso, nos hemos dado cuenta de la carencia y cómo nos afecta emocionalmente. Busquemos el apoyo emocional de los amigos, de la gente, saludemos, nos va a parecer una tontería. Ese esfuerzo de ir por la mañana y decir buenos días, aunque estoy diciendo, no puedo mover la boca, pero decirlo, eso me lo enseñó a mí también un catedrático que tenía muy mala tiene muy mala leche todavía, ahí no está vivo, gracias a Dios, pero él hacía premios de sonrisas. Dice, no hay que lo haga él, pero me enseñó eso. Me acuerdo de la seguridad que tiene que ver que la sonrisa cuesta, además, los músculos se quedan para abajo, pero conviene trabajarlos. Porque buscar ese apoyo emocional en la gente, tener contacto, tenemos que recuperarlo cuanto antes, para no quedarnos anclados con el tema de la pandemia. Mantener una rutina, porque en la pandemia al principio sí, había gente, que recordar cuando uno iba, no sé, a Decathlon, y ahí no compraban nada de gimnasia, o sea, de golpe todo el mundo se hizo musculitos, o sea, fue algo espectacular, las pesas desaparecían, luego a los 2 días nadie usaba ni la cinta de correr ni nada, ¿no? Bueno, ahora tenemos la calle, pues eso, vamos a andar, vamos a movernos a Mercadidor, no machacar las playas de aburrirse, ¿no? Hay que estar ahí, moverse, tener vida activa. Y cuando digo vida activa, incluyo el ejercicio, ¿vale? Incluyo la nutrición, incluyo dormir, incluyo el ocio, incluyo el disfrute, incluyo el placer. Incluyo el placer, incluyo el sexo, evidentemente. Todo, absolutamente todo, porque son factores de promoción de la salud. Hay un consejo importante y además me hace gracia porque lo he oído a mucha gente, lo hemos dicho muchos, pero cuando lo ves en guías clínicas dices, hombre, parece que tiene ya una importancia y es intenten ver cuanto menos noticias mejor. Yo les voy a decir un truco que hago yo para mantener mi difícil salud mental más o menos enorme. Y es que yo solamente veo noticias en YouTube. Los periódicos también, pero intento tirar de hacer marca porque acabo otra vez tirando la presa, pero como se repite la edad. Pero yo veo noticias solamente en YouTube y lo que hago es buscar un país que esté cachungo. Siempre. No para reírme de ellos. Ya la cena de vuestra Argentina no era para reírme, pero... Bueno, yo sigo las elecciones, es decir, el proceso electoral de las elecciones de Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, como decían los refranes, ¿no? Que no se contente porque no quiere o en caso de comerse lo del ciego, el cuarto, ¿no? Pues veo eso y digo, tampoco es patata. Antes seguí la de Chile. He seguido la de Estados Unidos. Si es cualquier cosa, menos la tuya, porque te afecta. Y luego pienso una cosa, si seguimos las noticias, cuando pasan las noticias, a mí me enseñaron cuando había papel de verdad, leía con periódicos, ¿no? Que me decían la noticia de un día y al día siguiente papel mojado. Entonces, ¿para qué coger el faro, no? Entonces, ya ni el del tiempo nos da alegría con el calor que hace. Pero con las noticias fuera, con las noticias, redes sociales, por supuesto, también hay que frenarla, no por elección, sino porque te machacan con cositas. Es conveniente, y sobre todo aquellos que ahora mismo estén más ociosos, tener una vida activa. Miren, yo pienso siempre el día que me jubilo. Tengo 2 opciones. Al precio que va la carne, me toca unos 85 años. Yo sé que con esto físico, bueno, llego a 80, ya he llegado. Pero pienso el día que me jubile que intento retrasar, porque dices, ¡puf!, de todo a poco, ¿no? Entonces, voy juzgando, o me quedan, si tengo suerte, 11 años. Pero voy mirando a ver qué puedes hacer, cómo vas a llegar, en qué condiciones, qué reserva física, cognitiva te va a quedar y en qué puedes colaborar, en qué puede ser útil. Quizás es útil simplemente al lado, pero quizás es útil, por eso, acá, en mi opinión, o es útil en una ONG, es útil en algo. Y eso es muy importante, porque les va a parecer mucho, pero realmente 50 años no es nada. La edad media en España era de 70 años. Claro, las pensiones funcionaban. O
65, vive 5 y La Palma. Ahora hemos perdido un añito por la pandemia, ¿verdad? Pero piensen que creo que después de Japón y alguno más, somos los que más vida media tenemos. Tenemos 80 ahí. Claro, esa vida hay que llevar. Y eso es importantísimo. Y eso, los que estén en la edad, yo sé que muchos ya, de hecho, estando acá, la van llegando. Los que nos vayamos aproximando, vayan pensando que hay que aterrizar como los aviones. Y es un factor fundamental para mantener la salud mental más después de todo el tema. Voluntariado, hobbies, eso que tienes perdido. Yo ayer limpiando la casa me encontré la casita de muñecas, y casi se me notan las lágrimas, que cuando mi hija me era chiquita, que su madre me regaló. Y nunca hice. Y ahora que ya a duras penas veo, dije, mira, por tus altos bemoles la vas a hacer. Yo me acuerdo, me la llevé, la tengo guardada, la limpié, dije, voy a empezar con toda la mesa, dije, bueno, me pondré un par de anteojos grandes, no sé, pero voy a hacerlo. Hay hobbies que tenemos perdidos y que tenemos que recuperar también, porque es lo que nos permite tener la ilusión. Eso de levantarse por la mañana con la ilusión de hacer algo, eso de vestirse después de la ducha con el jabón dentro, porque tienes tanta ganas de hacer algo que te has ido con el jabón y no te has quitado el agua, ¿no? Eso hay que tenerlo otra vez. Y finalmente, y antes de acabar, les decía antes los estigmas. Hay gente que tiene problemas de salud mental, y hay gente que necesita esa atención. Pues tenemos que intentar que ese estigma, esa vergüenza, desaparezca. Y nos demos cuenta que al fin y al cabo, lo de aquí pues es como un brazo, como una pierna, como un hígado, es un órgano que a veces funciona, a veces funciona menos, a veces hace falta ayuda, y simplemente tenemos que ir a plantear. Porque uno de las grandes lecciones aprendidas en la pandemia, como decía, ha sido esa. O sea, darnos cuenta que todos podemos tener un momento de ruptura, de estar mal. Y quizá la pandemia nos permitió justificar que, bueno, ahora puedo pedir ayuda, ahora que es cuando menos sabía. Pues que nos sirva para eso. Que a la mínima que nos encontremos mal, mejor a la mínima que a la máxima, vale más la pena que saber y quedarse corto. Y damos ayuda para eso. Primero, por esa forma que decía de cuidarse, de autocuidado, de cuidado con otros, de la gente próxima. Pero cuando al final le faltan profesionales, vale la pena acudir a profesionales, independientemente de la lista de espera que hay, que seguro que irá mejor. Pero no es algo que tenemos que tener claro. Y ahí, sí que digo, como psiquiatra, que los fármacos son maravillosos, pero cuidadito, que no todos se curan con una pastillita. Ni seamos extremos de a mí no me den medicamentos. Usted puede ser, que es su decisión. Ni tampoco pensemos que la pastillita lo come todo. Que hay que ser consciente de que cuando no se encuentra mal y de que pedir la ayuda y que se le ofrezca ese ayuda. Bueno, a mí me va a permitir que, bueno, yo son 50 minutitos, que vamos, pero he intentado no alargarme mucho más que nada porque el calorcito, o sea, yo no tomo que llevo la chaqueta, pero así no quedo otra. Y lo que no quiero tampoco es que allí esté viendo, que voy a sufrir. Y lo que sí me gustaría, tenemos un tiempecito más y planteemos alguna cuestión, alguna duda, algo que nos permita opinar y sacar temas a discusión. Ah, ya terminando, no sabía. ¿Ya ha terminado? Un aplauso. Una costumbre que tenemos siempre. No he terminado. He terminado de no, se te ha quedado el rollo. He terminado el rollo, pero una costumbre que he tenido siempre es que cuando se acaba, yo pido el tiempo, yo digo, no se apañando, tío, rollas y la gente se va a morir y a sudar. Pero sí que hay un tiempo de cumplir en cada conferencia, por parte de yo tengo por costumbre amenazar con dos cosas. Si no hay preguntas, se cierra la puerta y aquí nos sudamos, o empiezo con otro rollo. Y fíjense hasta qué punto
que esta semana en concreto, esto que hoy he traído del ordenador, ¿no? En un curso en Coahuila y en Durango, en México, pues para mi casa, me hicieron la película. Básicamente te digo preguntas y ves que no hay ninguna cámara conectada. Pero vale, a la cámara, con toda la potera de la gente. Alguien preguntará. Al final preguntaron porque sería el tiempo. O preguntan o este sí aquí, o sea, este lo va a aprovechar para irse a hacer. Pues lo mismo. Dudas, preguntas, sugerencias. ¿Okay? Bueno, es todo lo que te ha apuntado. Os dije 5 minutos después de la 1. No, ya lo sé que no. Me ha alegrado que ha saltado dos, Claro que ha acabado. Estaba provocando para que saliera Nico, porque yo no tengo que pensar. Muchas gracias. Tenemos que darle las gracias antes de las preguntas, por los buenos consejos y a ver si los seguimos y por la buena ponencia que ha dado. A mí me ha parecido estupenda. Entonces ya le hemos dado un aplauso y ahora le voy a hacer un regalito. Y después seguimos a las preguntas. ¿Vale? Vale. El que quiera preguntar, que levante la mano y ya le doy yo la palabra. Bueno, no era por el regalito. Es un regalito de poquita cosa, pero bueno. Isabel, sí, primero podemos escuchar. ¿Cómo te llamas? Carmen, por favor, pregunta. Bueno, una cosa que esto es estrella. El movimiento es vital. Que tengamos eso en cuenta. Esto es grande. Muy bien, muy bien. En el momento que te cuadras, te mueres. O sea, lo que ha dicho este señor, que es lo que hago yo, el no pasear la playa, es que te mueres. Yo me muero si no me lo meto. Porque mentalmente